Bienvenidos, hoy vamos a ver cómo obtener el bosquejo de una función exponencial. Antes que nada voy a diferenciar qué es un bosquejo de una gráfica. Recuerden que para hacer una gráfica lo que tengo que hacer es que tomo mi expresión, la evalúo para muchos puntos en una tablita, se llama tabular, veo qué valor le corresponde a cada valor que yo haya tomado. Esos puntos vistos como parejas de números los puedo identificar como puntos en un plano. Colocando todos los puntos puedo ver una tendencia, uno de los puntitos, y esa sería la gráfica de una función. En este caso el bosquejo solamente es mostrar el comportamiento genérico de mi expresión y mostrar los puntos más relevantes o más importantes para lo que yo tenga en cuestión. En particular, lo primero que voy a hacer es identificar qué es una función exponencial. Básicamente una función exponencial es aquella en la cual mi variable o argumento se encuentra en el exponente, o dicho en otras palabras, en la potencia de cierto valor. En este caso voy a considerar que ese valor es un número positivo y lo voy a llamar a. Por lo tanto, mi función exponencial la puedo escribir como f de x igual a la x. Cuando yo quiero obtener su bosquejo, voy a tomar al menos dos valores importantes y cierto comportamiento. El primer valor va a ser la ordenada del origen, o sea, en el valor en el cual va a tocar al eje y cuando la x valga 0. Yo veo que x vale 0, me va a quedar a la 0, que recuerden que cualquier número elevado a la 0 vale 1, entonces mi ordenada del origen siempre va a ser 1. Por otro lado, cuando la x vale 1, entonces voy a tener que tengo a la 1, y eso simplemente es a. Por lo tanto, el valor correspondiente para x igual a 1 va a ser el valor de a. En el caso de hacia los valores negativos de las x, como voy a tener un valor de a la menos algo muy grande, lo que va a hacer es que mi valor se va a hacer un pequeño, entre el valor de la x sea más negativo. Va a tener una asíntota al eje horizontal de x. Yo sé que esta función exponencial es la función que crece más rápido que cualquier otra y va a tener un comportamiento como de una función potencial, pero cuando su rama crece mucho. Entonces, teniendo este comportamiento que tengo dos puntos, por un lado se va a pegar a la asíntota horizontal en el eje X y por otro lado va a crecer mucho. Cuando yo hago mi bosquejo me queda esa resbaladilla que ya les muestro ahí. Por otro lado, si yo tengo que mi función exponencial es de la forma f de x igual a la menos x, la expresión va a ser muy similar. Por un lado, la ordenada del origen va a seguir siendo 1 porque me va a quedar a la menos 0, que sigue siendo a la 0, que es 1. Cuando la x vale 1, como va a quedar a la menos 1, me va a quedar 1 entre a. También cuando yo quiero ver su comportamiento en los extremos, en este caso cuando la x crece mucho, voy a tener una a la menos algo muy grande, que eso me da un valor muy pequeño si ustedes quieren probarlo ahí con su calculadora. Tener igual una asíntota en el eje x y por otro lado hacia el lado izquierdo, en este caso lo que va a hacer es que mi valor de x al ser negativo y tener a la menos x va a ser a la menos algo, o sea tengo un valor positivo en la potencia, o sea va a crecer. Y básicamente el bosquejo de esto va a ser idéntico al anterior, solamente que como reflejado. Entonces yo tengo dos comportamientos para mi función exponencial, cuando tengo una potencia a la x y cuando tengo una a la menos x. Voy a hacer pequeñas modificaciones para tener una expresión un poquito más general. Digamos que si esta expresión la multiplico por una constante b, entonces obviamente este comportamiento que yo tengo lo único que va a hacer es escalar en el valor de b. Entonces si antes valía 1, cuando yo lo multiplico por b, va a valer b. Si antes valía a, cuando yo lo multiplico por b, va a valer b por a. Y el comportamiento general en su asíntota y tanto en el crecimiento pues va a ser muy similar, solamente que multiplicado por b. En el caso de b por a la x es la resbaladilla que ya conocíamos, que crece hacia los positivos de x. Y el b a la menos x, que va a ser mi resbaladilla que decrece, haciéndose cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña. Otra modificación que le voy a hacer es qué pasa cuando yo le agrego una constante a todo este valor, o sea le agrego un más algo, que mi gráfica completito se va a recorrer a veces hacia arriba, si ese valor fuera negativo se recorrería a veces hacia abajo, y entonces mi expresión sería exactamente la misma, solamente que recorrida hacia arriba o hacia abajo según el valor que le haya sumado. Una última modificación, a veces en la potencia, en donde está mi variable, lo puedo multiplicar por un numerito. Ese numerito le voy a llamar un coeficiente, y ese coeficiente lo que va a hacer es que va a modificar mi crecimiento a que sea más veloz o menos veloz, que a la hora de evaluar la ordenada del origen va a ser en este caso a más b, porque recuerden que cualquier número elevado a la 0 vale 1, entonces me va a quedar como a más b en ambos casos. Y cuando yo evalúo en 1, pues en el primer caso me va a quedar a más b a la alfa, y en el otro caso me va a quedar como a más b entre alfa, que básicamente es un valor pequeño y la forma genérica es la misma. Digamos que para un poquito para aterrizar ideas voy a dar un ejemplo que va a ser el único, porque yo creo que esto es bastante sencillo. Y entonces digamos que como ejemplo yo me tomo el f de x igual a 4 más 2 por e a la 3x.
Cuando yo tengo mi expresión, lo primero que voy a hacer es obtener mi ordenada al origen. Entonces rápidamente yo veo como x vale 0, pues 3 por 0 es 0, e a la 0 vale 1 y me queda simplemente un 4 más 2. Ese 4 más 2 lo puedo poner simplemente como un 6. Entonces ya tengo mi ordenada al origen, que es uno de los dos puntos que voy a ocupar para hacer mi bosquejo. Ahora veo qué pasa cuando la x vale 1. En este caso pues me queda que 1 por 3 es 3 y mi expresión simplemente me va a quedar como 4 más 2 por e a la 3. Que lo puedo meter en la calculadora y eso me puede dar un valorcito, pero yo lo voy a dejar en forma genérica. Entonces tengo mis dos puntitos, tengo que buscar en dónde se va a encontrar la asíntota horizontal. Como ya tengo un más 4, entonces voy a tener una asíntota a la altura de 4, que lo estoy poniendo ahí con color morado. Y finalmente yo sé que como la x en el exponente es positivo, entonces la gráfica me queda de esa forma. Con lo visto previamente, pues creo que ya se cubrió lo que se quería mostrar el día de hoy, entonces pues los dejo listos para los ejercicios que les puedan poner entre manos. Nos vemos.